Durante múltiples episodios pasados, hemos hablado de que cuando una persona merece una bendición, ya tiene la bendición para sí, pero no la ha recibido todavía, es porque hay una especie de bloqueo. Y por lo general ese bloqueo tiene que ver con la desconsideración, el hecho de ser desconsiderado o desconsiderada con los demás a su alrededor. Un ejemplo que siempre ponemos es que si alguien se levanta en la madrugada y hay personas que todavía están durmiendo y descansando, hay que intentar hacer el menor ruido posible para no interrumpir el descanso de los demás. Eso es ser considerado con los demás. Si hacemos ruido, si les interrumpimos el descanso, eso es ser desconsiderado y pues lógicamente bloquea cualquier bendición. Pero solo hemos hablado de la consideración hacia las demás personas. Sin embargo, también hay una consideración que tiene que hacerse hacia el Creador. Hay que tener cierta consideración hacia el Creador, hacia el Eterno, porque cuando el pueblo de Israel no fueron considerados con el Eterno, hubo una especie de decreto en el cual murieron 600,000 personas que no pudieron ingresar a la tierra prometida. Entonces, en este episodio lo que vamos a hablar es de cómo ser considerados con el Eterno. Obviamente no quiero que sea una especie de reactividad en la cual dices, oh, quiero aprender a ser considerado con el Eterno para evitar cualquier decreto de muerte o lo que sea. No, no, no. Lo que quiero es que lo hagamos desde un punto de vista proactivo y entender que esta consideración lo que hace es reforzar nuestra relación con ese ser creador, reforzar nuestra espiritualidad. Y si eso es de tu interés, no por la reactividad de evitar un castigo, sino por de verdad forjarte, quédate porque este es tu episodio y vamos a desvelar todo eso, así que vamos allá. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, bienvenido, bienvenida al episodio número 279, momento en que se publica este episodio es el día miércoles 29 de junio del año 2022. Como lo dijimos al principio, vamos a hablar sobre la consideración que hay que tener al Eterno, hay que tener cierta consideración con el Creador, porque el hecho de que no haya consideración, esto implica que con quien no fuimos considerados, vamos a abatir su ánimo, vamos a desmoralizarlo. Y si hay desconsideración, pues se va a bloquear la bendición que ibas a recibir, que mereces recibir, pues se bloquea porque es como si hubieses perdido el mérito. Entonces es súper importante que para todas esas cosas que deseamos materializar, para todos esos recursos, luces, conocimientos y demás que vamos a recibir en el camino, para poder llevar a cabo todo lo que deseamos, siempre tengamos en cuenta la consideración porque se nos puede bloquear esa conexión con la luz solo por un pequeño gesto desconsiderado que tengamos con los demás. El día de ayer entramos en nuestra luna nueva de Cáncer, por consiguiente ya estamos en una energía de Cáncer. Y Cáncer tiene el problemita de que no va de frente con la verdad porque el cangrejo, que es el animal que representa este signo, siempre camina de lado. Entonces, respecto a la verdad y decir las cosas, se miente. La idea de protegernos o ponernos por encima de esa influencia astral que nos va a permear a todos, seamos o no seamos del signo de Cáncer durante este mes, es ir de frente con la verdad. Pero lógicamente ir de frente con la verdad no implica que vayamos a diestra y siniestra diciendo las cosas o haciendo las cosas sin pensar en el otro. Sí hay que tener cierto grado de consideración sin que eso implique que tengamos que esconder la verdad. Entonces hay que aprender a hacer o a decir las cosas de manera de que no desmoralicemos a las demás personas. Y siempre hay formas de hacerlo. Un ejemplo que dio un rabino respecto a esto de no desmoralizar a los demás me pareció genial porque aunque es de sentido común, es bueno recordar este tipo de cosas. Y él ponía el ejemplo de que una madre le decía al hijo de que fuera al mercado donde venden verduras, frutas y demás a comprar ciertos vegetales, ciertos tomates para una ensalada que iban a hacer. Entonces, claro, la madre nunca le había dicho al hijo cómo escoger un tomate ni nada. El niño fue, escogió los que él creyó y cuando llegó, lógicamente, no eran los tomates más aptos para una ensalada, era para cualquier otra cosa menos para una ensalada. Y la mamá se puso furiosa y lo regañó y demás. Eso es ser desconsiderado, no por el hecho del regaño, sino por el hecho de que ella nunca le había enseñado al hijo cómo escoger un tomate, entonces, ¿cómo esperaba de que él escogiera los tomates buenos o los tomates que ella quería? Primero debió haberle enseñado. Entonces, si ella hubiese sido verdaderamente considerada con el niño,
primero en una ocasión anterior lo hubiese acompañado o lo hubiese llevado al mercado, le hubiese mostrado de qué manera escoger los tomates. Le dice, mira, estos tomates tienen el rojo ideal, pero si tienen una partecita que es más carmesí, significa que ese pedazo está magullado, está excesivamente maduro y pues por consiguiente no es tan apto para nuestra ensalada. Entonces tienes que buscar tomates así y asá. Entonces, si le hubiese enseñado previamente y el niño después va y escoge los tomates que no son, aún cuando ya sabe, cuando ya le enseñó a la mamá, en ese momento sí puede existir un regaño. En ese momento la mamá sí puede mostrar cierta indignación, pero porque el niño ya sabe y ella ya sabe que el niño sabe. Pero en este punto o en este caso, pues la mamá ni siquiera le había enseñado a escoger un tomate, entonces ¿cómo podría ponerse brava porque él trajo los tomates que no eran? Y muchas veces somos desconsiderados con los demás sin tener en cuenta de que de pronto esas personas no tienen el mismo conocimiento ni la misma sabiduría que nosotros. Entonces es tener un poquito de conexión y empatía con los demás antes de emitir cualquier tipo de juicio, porque si nos ponemos desde un punto de vista cabalístico, nadie, ninguna persona se equivoca. Aun cuando parezca que lo que hizo o lo que dijo o lo que pensó fuese incorrecto, eso era correcto para esa persona. Eso era correcto para su punto de evolución, para el momento de su vida y para su nivel de conciencia en ese momento. Entonces nadie se equivoca en sí. Y de pronto la madre, al enviar al hijo sin haberle enseñado previamente a escoger los tomates, también era un error de ella que necesitaba en ese momento para tener esa situación y ver si iba a ser considerada o desconsiderada con su hijo. Entonces, nosotros mismos nos armamos los escenarios consciente o inconscientemente que necesitamos y hacemos las cosas que necesitamos en ese momento, sean errores o aciertos, entendiendo de que en el fondo no es ningún error. Así que, bueno, siempre pensemos que las personas nunca se equivocan, que hicieron las cosas como tenían que pasar, porque si pasaron de esa manera y no pasaron de otras, es porque tenían que pasar así. Entonces tengamos eso en cuenta y como lo dijimos, con el Eterno, con Dios, con el Creador, también hay que tener cierto nivel de consideración. Sobre todo porque Rashi nos dice que Él no solo es nuestro amigo, sino también es nuestro Padre Celestial. Yo sé que esto que acabo de decir suena un poquito religioso, pero expliquémoslo un poquito para que no suene tan religioso. Y vayamos primeramente al libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 10, donde nos dice, no abandones a un amigo que también es amigo de tu padre. No entres a la casa de tu hermano en el día de tu calamidad, mejor un amigo cerca que un hermano lejos. Repito la primera parte, no abandones a un amigo que también es amigo de tu padre. Entonces ya hemos hablado hasta aquí que hay que ser considerados con los demás, porque ese es un amigo. En realidad todo lo que hay en nuestra realidad física está impregnado con la Shejinah o con el Espíritu Santo según el cristianismo. Por consiguiente, todo es nuestro amigo, todo lo que nos rodea, aun si la situación y las circunstancias que rodean ese momento parecen negativos o parecen horribles, eso es mi amigo y es lo que yo necesito en ese momento. Entonces, no abandonar a ese amigo porque también es amigo de tu padre. ¿Quién es nuestro padre? Pues ya lo dijimos, el creador, el eterno, porque todas las personas somos amigos de él, lo reconozcamos o no lo reconozcamos, él sí lo reconoce. Por consiguiente, el hecho de desmoralizar a otra persona, aun si no lo hago directamente con el eterno, también es una forma de desmoralizar al eterno, de ser desconsiderado con el eterno. Porque Rashi nos lo decía en el Tratado de Shabbat, en el Talmud, folio 31, lado A, que esa es nuestra relación con el eterno. Miremos otros dos versículos rápido para que se entienda aún más esto. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 103, versículo 13. Dice, así como el Padre tiene compasión por sus hijos, Yud Kei Vav Kei, Hashem, el Creador, tiene compasión por los que le temen. Entonces, compara a Dios con un padre que tiene compasión por sus hijos. Por consiguiente, se refuerza esta idea de que Dios es un amigo y también es un padre. Pero uno último para reforzar aún más. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 12, nos dice, porque el Eterno reprende al que ama y como padre al hijo que quiere. Si bien aquí lo pone como una especie de símil con el padre, si tomamos las palabras de Rashi, esto nos implica de que el Eterno es nuestro Padre y se manifiesta como un Padre celestial. Ya también hemos dicho que Dios es el sistema que compone toda la realidad en la cual vivimos. Entonces, si compone toda la realidad, implica que todo lo que hay a mi alrededor también es Dios y puedo conocerlo a través de eso. Entonces, tengo que ser considerados con las plantas que hay a mi alrededor, con los animales que hay a mi alrededor,
con los seres humanos que hay a mi alrededor, porque el hecho de ser desconsiderado con alguno de esos, e incluso con los minerales que hay a mi alrededor, ser desconsiderado con alguno de ellos implica ser desconsiderado con el Eterno, aun si esa no es mi intención. Y como esta semana hemos estado hablando sobre la porción de la Torá llamada Shelach, la cual inicia con la selección de 12 hombres que son como unos exploradores enviados a la tierra de Canaán para revisar la tierra, para ver qué pueblos están viviendo, cómo son las ciudades, porque el pueblo de Israel tenía que llegar a esa tierra prometida y conquistarla. Shelach traduce envía, porque la porción inicia diciendo envía para ti hombres que exploren la tierra. Pero Rashi nos explica en el tratado talmúdico de Sotá 34b que envía para ti según tu parecer. O sea que el Eterno nunca ordenó enviar exploradores, sino que dejó a decisión de las personas que dijesen si querían enviar gente o si no querían enviar gente. O sea, si ustedes quieren, envíen. Pero yo ya les dije que la tierra es buena y que se las iba a dar y que se las iba a entregar y que iba a estar con ustedes. Tal como ocurre en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 17, el cual dice, y yo he dicho que yo te guiaré fuera de la miseria de Mitzrayim o Egipto a la tierra de los Kenanín y los pondré por encima de los Hititi, Emori, Perisi, Ivi y Yebusi a una tierra que fluye con leche y miel. O sea, aquí es donde hace la promesa de que van a recibir una tierra prometida y todavía están siendo esclavos en Egipto. El Eterno ya les había dicho que les iba a dar, que la tierra que les iba a dar era buena, que no los iba a abandonar y que los iba a ayudar a conquistar, o sea, que no tuviesen miedo, que todo iba a salir bien. Aparte de eso, de que los sacó de Egipto con todos los milagros durante 14 años, con las plagas, con la apertura del Mar Rojo, durante toda la travesía del desierto que llevan hasta ese punto, por el día los protegía con una nube, por la noche los protegía con una columna de fuego, les daba el maná, había un manantial que siempre se movía con ellos para que tuviesen agua potable todo el tiempo. Muchas cosas que ya les había dado, y esta gente, este pueblo de Israel decide no creerle al Eterno, porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 22, dice, ustedes se me acercaron cada uno de ustedes, dice Moshe al pueblo, y dijeron, vamos a mandar hombres adelante de nosotros para explorar el país para nosotros y traigan vuelta noticia de qué ruta debemos usar y cómo son las ciudades que nos encontraremos. O sea que fue el mismo pueblo de Israel el que decidió enviar gente. Y esto fue desconsiderado con el Eterno porque fue como si no hubiesen creído en las palabras del Eterno, aún después de todo lo que ya había hecho y todo lo que les había mostrado y todo lo que les había dado, no confiaron en el Eterno y enviaron. Entonces, prácticamente cuando el Eterno dice, si tú quieres, envía para ti, pero es como cuando tú le haces un favor a alguien y esa persona no te cree y tú le dices, bueno, si tú quieres revisa, pero tú se lo dices como en forma de que crea en tus palabras y que no vaya a revisar porque tú ya lo hiciste y tú de verdad lo hiciste. Cuando esa persona va y revisa, pues lógicamente tú te sientes como un poco ofendido porque es como si no tuviese algún peso en la percepción de esa persona tu palabra, como si no confiara en ti. Entonces lo mismo pasó acá. Y de hecho me pasó una vez aquí con mi familia que compraron unas salchichas y iban a hacer como unas salchichas para una merienda. Y pues mi familia sabe que yo consumo alimentación kosher y muchas de las salchichas o embutidos que venden normalmente vienen hechas con carne de cerdo. Ellos me dijeron, no, vienen con pollo, pero yo no les creía porque en alguna ocasión habían comprado una y después, antes de comer, leí los ingredientes y era pura hecha de jamón de cerdo. Entonces, pues como que yo decidí no creerles y ellos me dijeron, pues si quieres revise. Y yo fui a revisar, pero me lo dijeron de esa manera, como nosotros ya hicimos el trabajo de revisar los ingredientes, confía en nosotros, y yo revisé. Y obviamente, pues sí me comí la salchicha porque efectivamente no era nada que fuera en contra de kosher, pero pues los ofendí. Y esa desconsideración es peor que si yo hubiese incumplido el kosher. O sea, hubiese sido mejor haberles creído en ese punto, aun si la comida no fuese kosher, y haberme comido eso, que el hecho de haber sido desconsiderados con ellos o simplemente buscar una forma distinta en la cual no los hubiese ofendido. No sé, decirle, bueno, ¿y cuál marca es? Y buscar esa marca en internet y mirar los ingredientes por internet sin que ellos se dieran cuenta, como para que no los hubiese ofendido. Entonces era buscar otra manera para yo cerciorarme, porque no estaba mal cerciorarme, lo que estuvo mal fue el gesto como precipitado y como tan a la vista que los ofendió, porque es como si no hubiese confiado en su palabra. Entonces fui desconsiderado con ellos. El hecho es que eligieron a los exploradores, ellos se fueron a revisar la tierra, vieron que habían gigantes,
porque las comidas o las uvas o las frutas que encontraron eran inmensas. De hecho, tuvieron que cargar un racimo de uvas entre 2 personas de lo inmensa que era la comida. 10 de ellos, porque los 12 no fueron así, solo 10 de ellos llegaron con noticias desalentadoras al pueblo. Entonces, aparte de que ya habían desalentado directamente a Dios, ya habían sido desconsiderados con él, ahora llegaron a decirle al pueblo, no vamos a poder conquistar, esta tierra es mala porque los gigantes son más poderosos que nosotros, y la gente se desmoralizó. Entonces, esos 10 personajes llegaron a desmoralizar, a ser desconsiderados con las personas, y como ya dijimos, ser desconsiderados con los demás es también ser desconsiderados con el Eterno. Entonces la gente, cuando escuchó estas noticias, se puso triste, se puso a llorar, a decir que por qué los habían sacado de Egipto, que deseaban volver a Egipto. Y pues ya el Eterno venía un poco desmotivado por haber enviado a esa gente. Ahora este acto de desmoralizar a todo el pueblo, pues lo desmoralizó aún más a él. Y la decisión que tomó fue decir, bueno, esta generación no va a entrar. La generación que conoció Egipto y que todavía añora Egipto no va a entrar a la tierra prometida, así que ustedes van a caminar por el desierto hasta que toda esta generación muera, la generación que conoció Egipto y que está añorando Egipto, para que la siguiente generación que no conoció Egipto sí pueda entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no van a añorar a Egipto ya que no lo conocieron. Así que los puso a caminar durante todos esos años, un recorrido que si uno pone en Google Maps dura como 12 días a pie. Los puso a caminar durante 40 años simplemente para que esa generación muriese. Entonces se podría decir que esa desconsideración de 10 personas le costó la vida a 600,000. Y esto es un poco extraño porque poco antes de haber elegido o seleccionado a los 12 que iban a explorar la tierra, había pasado el episodio de Miriam, la hermana de Moshe, que ella con Aarón se pusieron a hablar mal de Moshe por su nivel de profecía y por su esposa Cushita y bueno, por varias cosas. Y a Miriam, que es considerada una de las mujeres más espirituales que ha existido, le dio Tzaraat, una lepra que hoy en día sería el cáncer de nuestra época. Y obviamente Moshe tuvo que pedirle a Dios que la curara, y ahí surge el código de Kelna Refanalá, que es un código de sanación física. Y bueno, eso había pasado poco antes de haber elegido a estas personas, o sea que estas personas vieron y supieron qué fue lo que le pasó a Miriam. Ella, por haber sido desconsiderada como Moshe, por el hecho de hablar mal de él y criticarlo, le pasó eso. Entonces ellos, ¿por qué se ponían también con la desconsideración al Eterno? ¿Por qué se pusieron a hablar mal de la tierra que el Eterno les había prometido con la gente? A veces pareciera que las personas ven las cosas pero no aprenden y desean aprender por medio de su propia experiencia en vez de observar los ejemplos de las demás personas. Ese es el mensaje de esto. Si ya pasaron las cosas, si ya vieron cuáles son las consecuencias de realizar ciertas cosas en otras personas, en otras sociedades, ¿por qué repetir el mismo error solo para darnos cuenta de que sí va a pasar eso? Y esto fue lo que le pasó a estos exploradores. Vieron lo de Miriam, no lo tomaron en cuenta, también fueron desconsiderados, y ahora por proteger el estatus de 10 personas, porque las personas que eligieron eran personas respetadas en cada una de las 12 tribus de Israel, por proteger el estatus de 10 personas, 600,000 personas murieron. Conclusión de este episodio: sé considerado con el Eterno. Y ser considerado con el Eterno implica que lo que sea que te esté dando como bendición, cualquier conocimiento, recurso y demás, sea agradecido, bendice eso, ten la humildad suficiente para entender cuál es tu lugar en este momento, y también con todas las situaciones, personas y demás que te rodean, sé considerado con ellos. Porque si eres desconsiderado con ellos, entendiendo de que es el mismo sistema, o sea, el Eterno, el que te los está poniendo ahí, está siendo desconsiderado también con Dios. Busca maneras en las cuales puedas ir de frente con la verdad, en las cuales puedas hacer ciertas cosas o decir ciertas cosas sin que seas desconsiderado con los demás. Y de esa forma, cualquier bendición que ya está destinada para tu vida en este momento va a poder descender sin ningún tipo de bloqueo. Ahora sí, ya para irnos, 2 cositas muy rápidas. La primera es, este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de gente que es considerada con los mismos miembros de la comunidad, con sus propias personas que lo rodean en su día a día, con el Eterno. Son considerados, y desearíamos tener personas que también sean consideradas, así que si tú deseas ser considerado o ya eres considerado o estás en camino de ser cada vez más considerado, pues pido que consideres ser parte de la comunidad. Para ello, en la descripción de este episodio, como en la descripción del podcast mismo, vas a encontrar 2 enlaces. Uno hacia un canal de Telegram y otro hacia un grupo de WhatsApp. Puedes hacer parte de ambos,
o puedes hacer parte del que te quede más cómodo a ti. Si para ti es más cómodo Telegram, pues ahí está el canal. Si para ti es más cómodo WhatsApp, ahí está el grupo. En ambos eres bienvenido, en ambos eres bienvenida, pero si por alguna razón decides no hacer parte, porque no es ninguna obligación y el hecho de que decidas no hacer parte tampoco te hace un desconsiderado, pues como nosotros no somos desconsiderados, igual te enviamos toda la mejor energía y muchísimo amor a ti. Me resta únicamente decirte la segunda cosa, y es que te invito a escuchar los episodios que ya están publicados en el podcast, como te invito a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por decirte, sin más por agregar, que la consideración sea una parte fundamental de tu vida. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.